1173 es la ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de lucha integral contra la violencia a niños, niñas y adolescentes y mujeres, ¿no? Es una ley que ya está, que ha entrado en vigencia y el 2019 ya se ha promulgado, igual la ley de 1226, ¿no? Hemos tenido varios contratiempos, hemos tenido varias posiciones encontradas de otras instituciones, ¿no es cierto? Porque hay otras instituciones que tenían que se deroguen algunos artículos, ¿no? Cada uno tenía su argumento por qué era bueno o por qué era negativa esta ley, ¿no? Pero de todos modos ya está esta ley funcionando, ya tenemos incluso el tema de las notificaciones electrónicas, que se ha acelerado el funcionamiento con el tema de la pandemia, tenemos las audiencias virtuales, ¿no? Entonces, pero queremos un poquito más profundizar con referencia a esta ley, ¿ya? Entonces vamos a compartir pantalla. Hola. El video vamos a ver. O sea, ¿cuál era el objetivo? Cuando han puesto en vigencia esta ley, el gobierno tenía un objetivo, ¿no? Y uno de sus objetivos era lograr mayor efectividad en las medidas de protección especial. Y es así que para lograr la mayor efectividad han dividido en dos las medidas de protección. Una que era específicamente para niñas, niños y adolescentes y otra para mujeres. Si bien ya teníamos las medidas de protección en la ley 348, pero con esta ley han querido dividir para cada población vulnerable en forma diferente. Y también otro de los objetivos de esto era evitar la revictimización hacia una resolución integral de un conflicto para el mejor acceso a la justicia, ¿no? Son dos objetivos. Primero, cuando decimos evitar la revictimización, también sabemos que en esta ley está previsto que las víctimas vayan a declarar una sola vez, que no vayan a declarar varias veces o pasen por varias instancias, ¿no? Y ese también ha sido uno de los motivos que ahora ustedes como Servicio Legal Integral tienen un protocolo donde hay una coordinación estrecha con 3 profesionales que son importantes en delitos como es el tema de violencia de género, ¿no? Estamos hablando del trabajador social, del psicólogo y del abogado. Entonces, el objeto de la ley 1173 será la resolución de conflictos penales, profundizando la oralidad, fortaleciendo la lucha contra la violencia a niños y adolescentes. ¿Con qué objeto? Para evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas, ¿no? Entonces, hay como una contraposición que les decía al inicio, con referencia a la ley 1173, cuando estamos hablando de evitar el retardo y el abuso de la detención preventiva, ¿no? Porque sabemos que a partir de la promulgación de la ley 1173 están obligados las partes el fiscal a determinar o manifestar por qué quiere que determinada persona esté detenida por 6 meses, ¿no? Y luego tenemos que volver a revisar otra vez en otros 6 meses y por qué quiere que continuar, que esa persona esté o continúe estando detenida, ¿no? Entonces, como les decía, es una suerte de contradicciones en la ley 1173. Con referencia a las víctimas, ¿no? Nos habla la ley también, ¿quiénes son los dice las víctimas? Sabemos que son, primero, las personas directamente ofendidas por el delito, ¿no? Y también hay una nueva inserción que son las personas jurídicas. ¿Quiénes son las personas jurídicas? Son instituciones que trabajan en el tema de violencia de género, ¿no? Ahí tenemos la Oficina Jurídica para la Mujer, Voces Libres, el CAM y otras instituciones que están inmersas y se considerarían
como víctimas. Tal es así que muchas instituciones a nivel nacional, al considerarse como víctimas o como personas jurídicas, están pidiendo que participemos en audiencias, en juicios, ¿no? Por el tema del control social, y es así que estamos solicitando a las instituciones, aquí todavía en Cochabamba hemos tenido una sola vez, creo que así en Quillacollo, estamos solicitando a través de memoriales de todas las personas jurídicas, de todas las instituciones, participar en determinados procesos, en determinados juicios. Obviamente que no intervenimos, pero sí estamos como observadores, ¿no? Uno de los últimos procesos que hemos participado como Oficina Jurídica para la Mujer ha sido en un juicio realizado en la ciudad, en el Alto, creo que ha sido hace unos 2 meses, donde varias instituciones a nivel nacional hemos podido participar en la última audiencia de alegatos y de sentencia en un tema de pornografía, donde había múltiples víctimas, porque había exactamente 1 tera de pornografía de muchachas de universidades en la ciudad del Alto y de La Paz, ¿no? Y ahí hemos podido ver, o sea, las instituciones, cuál ha sido el resultado, etcétera, etcétera, pero creo que ha sido bien importante esta participación, ¿no? Porque han estado en la lupa de todas las instituciones en la última etapa del juicio. Otro también nos dice que son las víctimas es el Estado a través de sus instituciones, ¿no? Ya sabemos quiénes son las instituciones del Estado. Después, el cónyuge, conviviente, los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad al hijo, el padre, madre, adoptivo y al heredero o testamentario, ¿no? Cuando viene un papá y dice, mi hija no quiere denunciar porque quiere volverlo a perdonar, etcétera, etcétera, entonces ahí es el padre que también puede hacer la denuncia o la madre, ¿no? No nos debemos olvidar este detalle. Pero ¿cuáles son los principios de acceso a la víctima de acuerdo a esta ley? Primero, el tema de la gratuidad, ¿no? Todos sabemos que en temas de violencia de género, la justicia tiene que ser gratuita. El tema de celeridad, porque la celeridad va de la mano con la debida diligencia, ¿no? Ya sabemos que es la debida diligencia, es un mandato de una de las sentencias o de varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También va el tema de oralidad, ¿no? Ya estamos manifestando que hay varios los procesos, especialmente en el tema de los juicios, etcétera, tienen que ser orales. También estamos hablando del tema de la legitimidad, ¿no? Después de la publicidad, de la inmediatez y continuidad. ¿Qué significa, no? Cuando empezamos un juicio, tenemos que continuar y no podemos, a no ser que haya, digamos, producir una prueba, ¿no? Extraordinaria, ¿no? O sea, hay algunas causales, el tema de la protección y economía procesal, la accesibilidad, la excusa, la verdad material, la carga de la prueba, la imposición de medidas cautelares, la confidencialidad y la reparación, ¿no? Con referencia que son aspectos para que las víctimas tengan acceso a la justicia. ¿Cuáles son los procesos penales en casos de violencia contra la niñez, adolescencia y mujeres? Estamos hablando específicamente en el tema penal, porque también cuando hablamos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, también se puede activar la vía del juzgado de niñez y adolescencia, ¿no es verdad? Entonces no podemos tampoco, digamos, desconocer que existe una ley. Entonces, pero cuando hago yo un proceso penal, primero nos manifiestan la denuncia, ¿no? Que va a ser la víctima directamente o a través del promotor de denuncia. ¿Quién es el promotor de denuncia? Es el Servicio Legal Integral Municipal, ¿no? Después del hecho de violencia. Ahí viene la etapa preliminar, donde se inicia en el juzgado de instrucción, donde el juzgado de instrucción
puede sacar la imputación, la etapa preparatoria, que termina con la acusación. Es importante el tema de la acusación, porque en toda esta etapa, ¿quiénes son los actores principales cuando tenemos un promotor de denuncia? Ahí tenemos a una psicóloga, una trabajadora social y un abogado. Este equipo puede aportar efectivamente en toda esta etapa para que el proceso tenga pruebas determinantes para ir a la audiencia de juicio. ¿Por qué digo pruebas determinantes? ¿Por qué? Porque ahí voy a tener una evaluación psicosocial. Ahí voy a tener el informe de la psicóloga o el informe de la trabajadora social. Y ahí es el cargo delicado que ustedes como institución tienen, ¿no? Porque lamentablemente hemos tenido a veces casos en que no han podido ir a prestar la declaración ya en la etapa del juicio porque ya no estaba trabajando en el servicio legal integral, ya no era la trabajadora social, ya no era la psicóloga. Por eso es importante que el personal de estas instituciones, nosotros como institución y bueno, y toda la sociedad civil considera que es importante que tienen que ser cargos permanentes. Precisamente para que la víctima pueda encontrar justicia en las etapas que le toca vivir cuando se anima a realizar su denuncia. Tenemos el juicio oral, radicado primero puede ser en el juzgado de sentencia, de acuerdo al delito, o en el tribunal de sentencia, ¿no es cierto? Y luego sigue la sentencia, y luego hay un recurso de apelación. En este recurso de apelación sale el auto de vista, que está por una sala penal, en todo caso, y luego se va al recurso de casación, el auto supremo, y luego al juzgado de ejecución, ¿no? Entonces, esas son las partes, digamos, generales que toca la ley, ¿no? Y hay las modificaciones que les decía está con referencia a la ley 1173. Puede ser ante el juzgado de instrucción, ¿no? Se hace la denuncia y dice la ley 1173 que tendría que haber una única declaración de la víctima y además tendría que otorgarse las medidas de protección y los requerimientos varios, ¿no? Entonces, por eso decía que es importante que como Servicio Legal Integral Municipal, ¿quiénes son los del Servicio Municipal? Son los que promueven la denuncia. ¿Quiénes también promueven la denuncia? La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima, CEPDAVI, los Servicios Integrados de Justicia, SIC+, las instituciones que son promotoras deben referir los casos de violencia y a las víctimas al Ministerio Público. O sea, todos estos, porque a veces siempre tenemos confusiones cuando decimos, no, nosotros somos instancia de denuncia, mentira. Nosotros somos promotores de denuncia en casos de violencia de género, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos la única declaración de la víctima, que ya tengo entendido que ya el servicio legal tiene su protocolo, ya el abogado con esa única declaración que realizará o el tema de la contención en crisis, el psicólogo pondrá conocimiento del abogado para hacer la querella y después el denunciado tendría que ir a declarar para luego conseguir la imputación. Entonces, ven, en esta primera etapa es importante la participación de las instancias que promueven la denuncia. ¿Dónde debo realizar la denuncia? ¿Dónde la víctima debe realizar la denuncia? ¿No? La víctima debe realizar, o nosotros, o sea, el Servicio Legal Integral debe ver que se realice la denuncia, pueden llevar a la víctima a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia o al Ministerio Público. Sabemos ahora que en el Ministerio Público incluso se puede llevar a la víctima directamente sin ni siquiera presentar un documento escrito, un memorial es
escrito, ¿no? Entonces, la FELCB tiene la función de realizar la investigación de los hechos bajo la dirección de ¿quién? Del Ministerio Público, ¿no? Y es el encargado de la prevención, el auxilio, la identificación y la aprehensión de los presuntos responsables del hecho de violencia, siempre pero bajo la dirección de ¿quién? Del Ministerio Público, ¿no? Entonces, la denuncia también se podrá presentar en forma verbal o escrita, y cuando sea verbal se va a registrar en un formulario único que va a tener la denuncia de la firma de la denuncia, ¿no? Ya hemos tenido casos en que no puede decir la fiscalía, bueno, usted vive en, hemos tenido ya el caso que les he contado de MIS, que por lo tanto no le voy a recibir la denuncia. No, tiene la obligación de recibir. ¿En qué casos? En delitos de violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres se va a recibir la denuncia verbal sin exigencias formales. Hemos tenido una época donde cuando hacíamos la denuncia nos rechazaban, ¿no es cierto? En la fiscalía había que con carácter previo identifique el lugar, la hora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, habían varios rechazos, pero ahora no tiene que haber exigencias formales. ¿Cuál es la atribución del Ministerio Público? Ejercer la acción penal pública y además es responsable de la investigación de los delitos, reúne todas las pruebas necesarias dentro de un plazo que es de 8 días. Pero como ustedes saben, como profesionales de la institucional, no se cumplen los 8 días. Creo que hay 2 personas que están esperando en sala, si les pueden admitir. Después es asegurar que la víctima y el imputado sean asistidos por un abogado particular o estatal, ¿no? En este caso, el abogado puede ser del servicio legal. También tienen que inspeccionar los centros policiales de detención para verificar con referencia a si se están respetando o no los derechos del imputado. Tienen que requerir las medidas de protección para la víctima, además de requerimientos para que reciba atención médica y psicológica de urgencia para evitar su revictimización, ¿no? Porque nos han explicado en un evento, en un taller que hemos hecho, una reunión, que no podría yo después de 2 meses decir informe complementario al médico forense, ¿no? Porque hemos tenido casos, digamos, que la señora no tenía plata para hacerse la radiografía, y cuando ha conseguido la plata en 2 meses, se ha sacado la radiografía y se ha pedido la ampliación del médico forense y nos han negado y nos han dicho que hay un plazo para hacer esa ampliación, ¿no? Y además tienen que asegurarse que todos los elementos e indicios recolectados sean debidamente resguardados bajo la cadena de custodia. ¿Qué es la revictimización? Claramente ya habla de la revictimización la ley 1173, ¿no? Y por eso que nos dice también el tema de la ley, el artículo 33 de la ley 348, que también habla de los protocolos de atención con perspectiva sensible, no revictimizante, disposición transitoria octava de la ley 1173. Y nos dan un concepto. ¿Cuál es el concepto? Nos indican que se conoce por revictimización o victimización secundaria o doble victimización el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido. Es decir, la víctima ya está con varios, ya está con el tema de los golpes, la agresión psicológica, no tiene dinero, y además, aparte, dice que las instituciones o encargados de prestar servicio, ya sea por malos tratos o violencia de género, etcétera, a la hora de investigar el delito o instituir las diligencias oportunas en el esclarecimiento de lo ocurrido, jueces, policías o abogados, entre muchos, ¿no? Entonces, no podemos caer en el tema de revictimización, ¿no? Está claramente, nos refiere la ley 1173. Y también cita la normativa nacional
e internacional, que está en nuestra Constitución Política del Estado, la Ley 348, el Código 548, que les decía hace un momento, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Belén de do Pará. Es necesario también ver cuáles son las acciones que se realizan. Primero, ya está como primer punto, la prohibición de victimizar a la víctima. No le puedo decir, señora, ya son las 6, yo me tengo que ir corriendo, ya no estoy trabajando, vuelva mañana, ¿no? La señora viene ensangrentada. O señora, ¿por qué no trae pruebas? O vuelva con su esposo, etcétera, etcétera. No podemos prohibir, tenemos que prohibir las de victimización. ¿No? O en algún caso que hemos tenido, la señora está loca. Hay dos, hemos tenido, son los que le estoy contando, ya debe tal vez como ser alguien del SLIM, si están, o del servicio legal. Hace 2 o 3 años a una señora ha ido a denunciar la violencia intrafamiliar y doméstica, tenía días de impedimento, pero tenía la señora fuerte estrés y ha ido al psiquiatra. Fácil, el agresor ha dicho, la mamá de mi hijo está loca. Corriendo ha venido, creo que es la defensoría, entonces hay que quitarle a la loca al niño, a la niña. Entonces estamos revictimizando a la mujer que se ha atrevido a realizar la denuncia. ¿Por qué? Porque estaba asistiendo al psiquiatra, ¿a qué? Por los problemas de violencia fuertes que tenía, ¿no? Entonces le estoy dando ejemplos que conocemos, que son de la vida real. Entonces, el juez que va a disponer, o el fiscal, las declaraciones que se deban ser realizados por una sola vez, dice, y de carácter privado. Y nuevamente, ustedes tienen un protocolo donde es esencial que trabajador social, psicólogo y abogado eviten la revictimización a través de una sola entrevista. ¿No? Después continúa el certificado médico y la recolección de evidencias. ¿No? Ya hemos dicho el certificado médico, que es esencial para acreditar el estado físico de la víctima, del niño, del adolescente, que hubiera sufrido agresión física o sexual. Y tiene que ser, dice, extendido de forma inmediata y obligatoria, ¿no? Además, puede ser extendido por cualquier profesional del sistema de salud. Y estos dice que no requieren ser homologados. La ley 1173 dice, y en casos de violencia sexual, el personal del sistema público de salud y seguro a corto plazo podrán recolectar evidencias sin necesidad de requerimiento fiscal, cumpliendo la cadena de custodia para luego ser entregado al IDIF o al ITCU. Entonces, esta parte es bueno que hagamos conocer nosotros como instituciones al sistema de salud y de seguro, ¿no? Cuando hay especialmente víctimas de violencia sexual. Luego se presenta la querella, ¿no? Ahí tenemos una sentencia constitucional, la 0206, con referencia al embarazo, ¿no? Cuando la niña o la adolescente o la mujer han sufrido violencia sexual y hay un producto de un niño, se puede inmediatamente interrumpir el embarazo. Y para eso no necesitamos orden del juez, orden del fiscal, absolutamente nada. Solamente dice la denuncia de los, no siendo necesario, ni siquiera es necesario el inicio de una acción formal o la presentación de la querella. Esta parte es bien importante porque también hemos tenido casos, no de Cochabamba, es de una provincia cuyo nombre no voy a decir, donde la Defensoría nos decía que estaban esperando la orden del juez para interrumpir el tema del embarazo de una niña. Entonces, ¿sí? ¿Están preguntando? Ya, gracias. Entonces, hay una sentencia constitucional que no debemos olvidarnos, ¿ya? Entonces, ahí viene la resolución integral para presentar. También nos habla de la ley 1173 con referencia a la resolución integral, dice, puede ser el divorcio,
puede ser la asistencia, la guarda, etc. Ya hemos tenido un caso en Punata, donde una vez que ya se ha aplicado, más bien se ha puesto en vigencia la ley 1173, un juez, no me acuerdo que es en Punata o Tarata, inmediatamente ha hecho una resolución integral divorciando, dando la guarda y la asistencia. Es la única que he visto. No sé si aquí en Cochabamba alguien podría decir, tal vez tenga alguna experiencia, pero yo no. Entonces, el agresor, ¿qué va a hacer en la etapa preparatoria? Va a declarar ante la fiscalía, se va a entregar al imputado acomodado un duplicado del registro realizado, va a firmar y se va a registrar digitalmente la individualización, infidelidad y la inalterabilidad y conservación, ¿no? De todo lo que se ha tomado. ¿Qué son las medidas de protección y para qué sirven? Entonces, la ley 348 ya nos dice que la finalidad de las medidas de protección tienen que interrumpir el hecho de violencia contra la mujer o garantizar, en caso que éste se haya consumado, que se realice la investigación, el procesamiento y la sanción. ¿Cómo tienen que ser estas medidas de protección? Tienen que ser inmediatas. ¿Qué significa inmediatas? Bueno, yo tengo una palabra que a veces todos se ríen del verbo ya, yo les digo, o sea, en forma inmediata, no podemos esperar. ¿Por qué dice inmediatamente? Porque impone a la autoridad competente salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica y sexual, incluso los derechos patrimoniales, económicos y laborales. Pero estos derechos desde aquí, patrimoniales, económicos y laborales, no he visto que dicten medidas de protección. Y después tienen que ser ratificados, nos dice, tienen que ser ratificados por la autoridad fiscal o el servidor policial, porque no olvidemos que ahora la ley 73 también da atribuciones al servicio legal integral para aplicar cierto tipo de medidas de protección. Por eso nos habla de la urgencia y la ratificación por la fiscalía. ¿Cuánto van a durar? Van a durar desde que subsistan los motivos que le fundaron. Es decir, hoy día le he dicho al agresor salga de la casa, mañana me van a rechazar la denuncia y el agresor va a volver a la casa, ¿o qué va a hacer? ¿Quién me quiere responder? Si es que has rechazado la fiscal, la denuncia por violencia. ¿Alguien quiere participar? Reinaldo, ¿te animas? ¿O Rodrigo? Wilson. Claro que sí, por favor. ¿Ha entendido la pregunta? En este caso, si hay un rechazo, podría apelar, ¿no? El abogado o la abogada justificando los argumentos del por qué se debería proceder con la denuncia. Claro, pero digamos ya ha concluido todo, ¿no? Incluso ya han vuelto, ¿no? Porque a veces vuelven, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Tiene que volver el agresor a su casa o no? Si es que han rechazado, o sea, ha concluido todo. Chinky, ahí yo me pregunto si si la señora bueno, el proceso ha concluido, ellos han decidido retomar la relación. Si ellos han Digamos decidido que no han retomado la relación y él es el propietario de la casa. Ahí me surge otra duda. ¿Se mantienen las medidas de protección para la señora o es que al concluir el proceso se anulan ya las medidas de protección? Porque en Exacto, algunos se anulan, casos... porque dice, duran en cuanto subsistan los motivos. En este caso, en el caso que les estoy dando, ya no subsiste ningún motivo porque han rechazado, han presentado la impugnación, han hecho todos los recursos y el juez ha rechazado. Entonces, ya tendrían que levantarse estas medidas, ¿no es verdad? ¿O estoy mal? ¿Quién da más? Bueno, sí, es que ahí un poquito, ¿no? Porque si se levantarían las medidas, creo yo
que sí la persona que ha ejercido violencia pudiese retomar o retornar a la vivienda siempre y cuando sea la vivienda, por ejemplo, sea su casa, ¿no? Exacto. Entonces, ahí, pero también la víctima o la mujer que ha vivido la situación de violencia, no sé, correría el riesgo de poder retomar la relación con su agresor, ¿no? Es, es todo un debate con referencia en estos casos, ¿es verdad? Entonces, Sí. tiene muchas razones, o sea, no sabemos si puede volver, como no puede volver, ¿no? Pero, a ver, podemos hablar que en un buen porcentaje las víctimas vuelven con sus agresores, ¿no es verdad? Y ahora, ¿qué pasa en caso de incumplimiento? ¿Se acuerdan que cuando no había la ley 1173 reclamábamos los abogados, igual los abogados del SLIM, la psicóloga, la trabajadora social, decían, bueno, no está cumpliendo con las medidas de protección, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí la 1173 ha entrado y nos ha dicho que que puede la autoridad disponer la detención preventiva mínimo 3 días y un máximo de 6, según la gravedad. Yo creo que eso también es una innovación positiva porque han habido muchos casos en que no les ha dado la gana de cumplir las medidas de protección y no había forma de hacer cumplir al agresor estas medidas. Ahora, ahí están las medidas de protección. Las medidas de protección ya están separadas para las víctimas, niños, niñas y adolescentes, y para las víctimas mujeres, ¿no? Estamos viendo que se han separado, por ejemplo, ¿no? Dicen la salida o de desocupación del domicilio, la prohibición de ingresar al domicilio de la víctima, la prohibición de comunicarse, la devolución de los documentos, prohibición de acercarse a la víctima, de transitar por los lugares donde anda la víctima, de intimidar por cualquier persona o a través de terceros, la suspensión temporal de visitas. Ahí quiero preguntar a los abogados, psicólogos y trabajadores sociales si han tenido algún problema con referencia a que dispone esa medida de protección en favor de la mujer o en favor de los niños, si se cumple o no se cumple por los juzgados públicos de familia. ¿Qué dicen ustedes? Si alguien me puede contestar. ¿Puede volver a preguntar, por favor? Con referencia a las medidas de protección, ¿no es cierto? En la ley 30, en la 348 y en la 1173 hay la medida de protección de prohibir o suspender temporalmente las visitas, ¿no es cierto? Aquí está, suspender temporalmente las visitas para los niños y suspender temporalmente las visitas para las víctimas. Entonces, ¿qué hace el abogado? Rápidamente activa la vía familiar y solicita las visitas. Entonces, ¿qué pasa con la determinación de la fiscal o del fiscal? ¿Han tenido algún caso ustedes así? Hasta el momento, mi persona no ha tenido un caso de ese índole. ¿Algún otro abogado? Doctora, no soy abogado, pero soy trabajador social, pero al respecto quería comentar algo. Claro Cuando que nos sí. llegan a nosotros requerimientos al SLIM para realizar evaluaciones psicológicas y sociales, muchas veces, si bien, digamos, existen las medidas de protección y existe también un documento de asistencia familiar donde hay derecho de visitas, en este caso, para el denunciado. Sin embargo, sin embargo, este derecho de visitas es usado muchas veces por los denunciados, por los agresores, para de alguna otra manera chantajear, extorsionar, manipular y ejercer violencia contra la víctima. En esos casos, por ejemplo, yo he detectado, por ejemplo, esa situación, porque si bien no viven juntos, hay medidas de protección, el agresor vive en otro lado. Sin embargo, se ha ido utilizando a los hijos para seguir, digamos, intimidando, ejerciendo de alguna otra manera control, presión sobre la víctima. Entonces, en algún caso, no sé, por ejemplo, en mi caso yo dentro de mis recomendaciones he colocado
si bien existen las medidas de protección, pero sin embargo creo que sería importante también esta medida de suspender, digamos, el derecho de visitas al agresor para evitar esta violencia que sigue sufriendo la señora, ¿no? Entonces, no sé si, por ejemplo, es lo que quería comentar, no sé, por ejemplo, si esa recomendación que se realiza en estos abordajes, en estas evaluaciones, está bien, por ejemplo. No sé si los fiscales dan lugar, por ejemplo, dan curso a estas recomendaciones que se realizan, ¿no ve? Ya. Eso es lo que quería comentar, doctora. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, Buenas noches. Perdón, luego. sí, buenas noches. Yo quería hacer una consulta y además hemos tenido casos respecto a víctimas que se encuentran en la casa de acogida y están con sus hijos. Muchos de los padres de estos niños han solicitado las visitas de sus hijos, a sus hijos. No hemos tenido casos así. Bueno, en realidad lo que se hizo fue informar al juez de familia que la señora está acogida con sus hijos y no es viable que puedan recibir estas visitas, ¿no? Exacto. Entonces, aquí tenemos una contradicción clara entre dos leyes. Ley 348, Ley 1173 y Ley 603. Y yo he tenido casos como oficina jurídica muchas veces que la fiscal ha otorgado las medidas de protección de prohibir la suspensión temporal de visitas. Entonces, ¿qué hace el agresor? Inmediatamente activa un proceso o de divorcio o un proceso de homologación de un documento, como decía que su anterior compañero, donde estaban fijadas las visitas, o ofrezco asistencia familiar y pido inmediatamente el juez me otorgue las visitas de los hijos. ¿Y qué hacen los jueces? Les otorgan las. O sea, hay una contradicción con referencia a esas dos autoridades que una vez ya yo como institución hemos planteado en una reunión con el Tribunal de Justicia y con la Fiscalía, porque ustedes han debido ver y deben tener varios casos que es así. Por una parte, yo estoy con mi documento de medidas de protección y por otra parte, el juez dice no me interesa las medidas de protección porque el niño tiene derecho a ver a su papá. ¿Me equivoco o no me equivoco? Doctorita, buenas noches. Bueno, haciendo énfasis a lo que indica respecto a las medidas de protección que faculta, ¿verdad?, la fiscal a favor de la mujer, de la víctima, evidentemente las medidas de protección las hace en favor a la víctima, a la mujer. El hombre no tiene derecho de acercarse a la mujer porque está con una prohibición, pero esa medida de protección no expande a los niños o a los hijos. Yo, la verdad, hasta el momento no he visto un caso donde la fiscal dé medidas de protección hacia los niños y hacia la mujer más, o sea, que el padre no pueda tener acceso a los niños. Sí he visto en materia familiar que cuando hay digamos que es una asistencia familiar, un proceso de asistencia familiar, y ejerce dentro de ese vínculo o de esa relación que tiene, ¿no?, de pareja, se ejerce una violencia dentro de la familia, y esta es dada a conocimiento al fiscal, al juez de familia. Es ahí donde el juez activa el Ministerio Público, haciendo mención y dando a conocer, digamos, el médico forense, o sí, más que todo el médico forense, para que de esa forma recién pueda agarrar y, como medida precautoria, quizás expande a los niños recién el tema del régimen de visitas. Eso es lo que he podido determinar, o bueno, he podido detectar, ¿no?, en el transcurso de desde todo este tiempo, pero no he visto que una fiscal hasta el momento haya dado unas medidas de protección, a los niños. No, sí, Dan, nosotros como institución, como oficina, sí hemos visto que varias de estas medidas otorgan. Las que no he visto, la verdad, son el tema de los entregas de documentos, no he visto el tema de la hipoteca, no he visto el tema no, esas no he visto.
Pero sí en esta, o sea, lo que yo les decía era, hay una contradicción, porque tienen a veces las personas la medida de protección de la suspensión temporal de visita, pero el juez de familia desconoce esta medida de protección y les dice, no, los niños tienen derecho a ver sus papás, por lo tanto, la visita, la suspensión será, las medidas de protección será para la esposa, pero no para los hijos, ¿no? Entonces, hay una contradicción. No se olviden, voy a dar otro, bien, hay una pregunta. Dice, ¿cómo se puede garantizar las medidas de protección en parejas que conviven cuando el agresor se sujeta a su derecho propietario y no deja la casa? Bueno, en este caso, yo sí he visto que varias personas que son propietarios de la casa y sí los han sacado y con la ayuda de la fuerza pública. ¿No? Ahí está, si la fiscal ha otorgado la medida de protección, la salida o desocupación, el abogado puede pedir, ¿no? Y pide que sea con la ayuda de la fuerza pública, entonces va el policía y lo sacan al agresor. Eso es lo que yo he visto en varios casos. Les decía, no se olviden, por favor, registrar su asistencia, porque estamos queriendo darles un certificado con más horas de participación con Save the Children. Otro avisito hasta para que vayamos a la segunda, para que continuemos, ¿no? Entonces estamos Un poquito complementando tal vez, Jinky, disculpa, buenas noches. Claro que sí, Zaidita. Es bien importante la participación también del área psicosocial en el punto que mencionabas hace rato, porque si bien la Fiscalía, cuando se trata de violencia intrafamiliar y no se ha ejercido violencia en contra de los descendientes, las medidas de protección salen más a favor de la mujer, que es la denunciante. Sin embargo, cuando se pone en conocimiento del juzgado, se solicita la evaluación de la pertinencia del contacto o no con el papá. Entonces, eso también pienso que es bien importante tomar en cuenta, porque no es que se ignora, digamos, las medidas de protección que se han emitido a favor de la mujer, pero se tiene que evaluar el contacto de ese papá con los niños para evitar lo que hace rato decía mi colega, la manipulación de este derecho de visitas que por ley le corresponde al progenitor, ¿no? Más todavía si no se han identificado situaciones de violencia hacia los niños. Exacto, Zaida, tienes toda la razón, ¿no? Es lo que les decía, cada caso es diferente, ¿no? Y a veces cuando los visitan, ahí empieza la manipulación a los niños, ¿no? Entonces, toda una contradicción. ¿Alguien más me quería participar? Lo que les decía, perdón, aquí Maritza, el registro, ustedes están poniendo para fines de registro, me llamo Giovanni. Hay un enlace que ha lanzado Gabriela para que llenen ese formulario y ahí va a estar su registro. Ya, ese formulario lo pueden llenar. Por favor, Gabrielita, si puedes volver a reenviar. Ok, gracias. Ya vuelto a enviar. ¿Qué me decías? Ahora sí, tienes la palabra. ¿Alguien que quería hablar? Creo que nadie. Entonces, bueno, en el tema de la medida preparatoria, después de la imputación, ahí vienen las medidas cautelares. Y es lo que le decía, en las medidas cautelares, el fiscal tiene que decir cuál medida cautelar va a solicitar y por qué tiempo va a solicitar, ¿no? Después ya viene el juez, va a realizar el control de la investigación, el Ministerio Público puede dictar una resolución de rechazo, ¿no? Que puede rechazar la actuación policial cuando resulte que el hecho no ha existido o no está tipificado como delito, cuando resulte que el hecho no existió y que no está tipificado como delito o que el imputado no haya participado en él, o cuando no hayan en la investigación no se haya aportado suficientes elementos de prueba. Cuando rechaza, se puede objetar y el Ministerio Público tiene que, dentro de las 24 horas, tiene que llevar a la Fiscalía de Distrito. ¿Y cuántos días tienen las partes? En este caso, los abogados del servicio legal, 5 días para objetar esa resolución de rechazo. Cuando hay imputación, entonces ya va el fiscal a pedir las medidas cautelares.
Las medidas cautelares se determinan cuando hay suficientes elementos para que sostener que el imputado es con probabilidad el autor, ¿no? Y hay varios peligros. Primero sería el peligro de obstaculización, si vemos que el imputado va a entorpecer la averiguación de la verdad. Cuando hay peligro de fuga, que cuando el imputado se va a ir y no se va a someter a la acción de la justicia, la audiencia cautelar puede ser apelable en 72 horas. 72 horas en esta apelación significa sábado, domingo. Es algo que no debemos olvidarnos, porque a veces en las otras apelaciones dicen 72 horas y dicen, pero en caso de feriados y sábado, domingo, no se computa. Pero en esta apelación sí se computa sábado y domingo, por si acaso. También habrá vigilancia del imputado mediante algún dispositivo, dice que todavía no hay en práctica. Y si el juez no determina una medida cautelar personal, va a disponer la detención domiciliaria. Y también nos dice cuáles son los requisitos que tiene que tener para la detención preventiva. Cuando el imputado no se va a someter al proceso, cuando la duración de detención preventiva se va a ser solicitado por el fiscal. Ya les decía, el máximo que nos dice la ley 1173 son 6 meses. Y además cuando las otras medidas cautelares sean insuficientes para asegurar la presencia, ¿no? Estamos hablando más que todo de delitos como de violencia sexual, de feminicidios, feminicidio en grado de tentativa, de difusión de pornografía, o cuando ya este señor es reincidente, ¿no es cierto? Inmediatamente la fiscal solicita la medida de detención preventiva. ¿Cuándo va a proceder la detención preventiva? Que no es aplicable, dice, es aplicable, ¿no es cierto? Más de contra la integridad sexual, el de contenido patrimonial, ese no es aplicable, de contenido patrimonial que afecta a la corrupción, es aplicable, de narcotráfico es aplicable, los delitos de acción privada, cuando se trate con personas de enfermedad terminal, pero tienen que acreditar, porque algunas veces hemos tenido este escenario está con persona de enfermedad terminal, pero no han podido acreditar. Cuando se trate de personas mayores de 65 años, pero si han cometido el delito de feminicidio, sí es aplicable, ¿no? Hemos tenido otros casos que sí se ha aplicado el tema de detención a pesar de sus 65 años. Cuando se trate de mujeres embarazadas, madres durante la lactancia de hijos menores de 1 año y cuando la persona imputada sea la única que tenga la guarda o custodia de su niño de 6 meses. La etapa preparatoria ya estamos concluyendo, que concluye con un sobreseimiento o con la acusación, ¿no? Entonces el fiscal va a remitir con la acusación y va a aplicar o puede también aplicar una salida alternativa o una suspensión condicional del proceso. En la resolución de sobrevimiento ya hemos dicho que se impugna y resuelve el fiscal. Con referencia a la suspensión condicional de la pena, cuando se trate de delitos que tengan menos de 6 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando hay casos de violencia intrafamiliar, se está solicitando la salida alternativa de suspensión condicional de la pena. Con referencia a la conciliación, tiene que ser por única vez y tiene que ser promovida por la víctima. Ni el servicio legal, ni las instituciones, ni la policía, nadie puede promover la conciliación, ¿no? Eso dice la 348 y la 548. Y el acuerdo conciliatorio va a suspender los plazos de la prescripción, ¿no? Y el procedimiento abreviado, cuando la persona dice, bueno, yo soy el autor, estoy admitiendo, y entonces también es otra salida alternativa, ¿no? Pero cuando es reincidente, ya es la segunda vez que le ha pegado a su mujer, o ya es la segunda mujer o la tercera mujer, ya no se aplican las salidas alternativas, ¿no? Y es el no reincidente, si el imputado se encuentra con detención preventiva en el plazo de 48 horas, dice que se tiene que resolver.
¿En qué casos van a ser llevados al juez de sentencia? No nos olvidemos que hay juzgado de sentencia y tribunal de sentencia. El juicio oral se radica el proceso con la acusación en los delitos de acción privada y los delitos de acción pública flagrantes, o los juicios por delitos de acción pública, salvo los establecidos por el artículo 52, la imposición o ratificación de las medidas y el procedimiento para la reparación, ¿no? Que no lo estamos haciendo nosotros como institución. Ya tenemos ahora 4 procesos de feminicidio, y ahora no sé si lo vamos a hacer o no. Yo creo que es una gran pregunta tanto para el servicio legal como para las instituciones, si nos animamos a hacer la reparación del daño para las víctimas. ¿Qué casos van a ser llevados al tribunal de sentencia? Ahí están los delitos, ¿no? En la etapa de la acusación, la sentencia, qué clase de delitos conoce. Nosotros nos vamos a ir al tema más de feminicidio, parricidio, infanticidio, trata de personas, lesiones gravísimas, violencia sexual, desaparición, violación a niño, padecimientos sexuales, rapto, proxenetismo, tráfico de personas, violencia comercial, pornografía, secuestro. Eso es lo que corresponde a quién, al servicio legal integral. ¿Cómo se deben dirigir en un juicio los miembros del tribunal? Tiene el juez de sentencia, tiene el tribunal, el poder ordenador, tiene que mantener el orden adecuado, tiene que utilizar, en caso de que la persona hable quechua, entonces tiene que ver un traductor, va a valorar todas las pruebas y tiene la obligación de asignar un valor de acuerdo a la sana, el juez tiene que aplicar de acuerdo a la sana crítica, ¿no? Estos principios están dentro de la ley 1173, la oralidad, inmediación, continuidad y la publicidad. ¿Cuáles son las resoluciones apelables? Son las que resuelvan la suspensión condicional del proceso, la excepción o incidente, las que resuelven la medida cautelar o su sustitución, la que desestime la querella, la que resuelve la objeción de la querella, la que declara la extinción de la acción, la que resuelve la reparación de daño, la que admita o niegue la suspensión o extinción de la pena, la que revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria y la que conceda o revoque el rechazo, ¿no? Estos, ¿en cuántos días tiene que presentar al abogado? 3 días. ¿Cómo se realiza la apelación? Hay el memorial donde se interpone ante el mismo juez. En el tiempo de 3 días, él va a remitir al tribunal de alzada y se va a resolver en una audiencia dentro de los 5 días. Por si acaso estos plazos no se cumplen, todos los abogados saben eso. ¿Qué beneficios puede dar en el ejercicio de la sentencia? La redención, pero no en delitos de violencia, en delitos que dice sin derecho a indulto. En el caso de feminicidio, violencia sexual, feminicidio en grado de tentativa, ¿no? La redención es cuando el interno podrá redimir la condena impuesta 1 día de pena por 2 días de trabajo, ¿no? Es aplicable a niños, a mayores de 65 años, a alguna persona con discapacidad grave o personas con enfermedad o grado terminal, ¿no? En la ejecución, la redención se da 1 día de trabajo, también tratándose de mujeres, ¿no? Y no estar comprendidas, no estar condenada por el delito que no permita el indulto, ¿no? Ya les decía, es sin derecho a indulto en los casos que les he referido, ¿no? Y la libertad condicional consiste en el cumplimiento del resto de la pena en libertad, ¿no? Y se podrá conceder por una sola vez a las personas privadas de libertad, las que han cumplido las 2/3 partes de la pena, ¿no? Y tienen que tener la edad, nos dice que padezcan enfermedad, nos dice también haber demostrado buena conducta y haber demostrado vocación al trabajo, y la resolución condicional indicando el domicilio. Ahora, ¿cuál es la estructura de las oficinas? ¿No? Estamos hablando ahora de las oficinas gestoras. Las oficinas gestoras, estamos con el tema de las notificaciones o del sistema informático, ¿no? Es lo que se ha aplicado, los que están sorteando las causas,
Y el tema de las audiencias virtuales, que estamos ahora, no solamente en materia penal, sino también en familia solo en algunos casos, pero en niñez sí en varios casos, ¿no? Entonces, ahí está la secretaria, el juez o tribunal. ¿Cómo se realizan las notificaciones? Ya estamos viendo que son las notificaciones, se van a realizar a través de la ciudadanía digital, ¿no? Entonces, todas las personas, los abogados que trabajamos, entonces tenemos que habernos registrado en la ciudadanía digital. También el tema de las notificaciones políticas, que antes era un costo, ¿ya? El otro tema también es el tema de cómo funciona la fiscalía. Está el fiscal general de la nación, el fiscal de materia, después el fiscal el fiscal departamental y el fiscal asistente, ¿no? ¿Qué es el Instituto de Investigación? Es el que cumple esta función que está cumpliendo la policía con el IDCUP, ¿no? Pero ahí también hemos tenido el problema del IDIF, cuando a veces nos decía que en el IDCUP estaban cobrando por el tema de realizar las pericias, etcétera, ¿no? Entonces es importante también este tema, sobre todo para la recolección de evidencia. Después dice, ¿cómo debo participar junto con mi abogado en cada etapa? Un momentito, por favor. Entonces, bueno, es la parte que ya les he dicho y prácticamente el abogado, en este caso el Servicio Legal Integral, tiene que estar durante todas las etapas, desde el inicio hasta el final, con las personas que han acudido a la institución. No es que pueda decir, bueno, les voy a acompañar solamente hasta la acusación, pero no voy a ir al juicio o no voy a la sentencia. Van a presentar varias cesaciones y no voy a estar. No, tenemos la obligación los abogados de estar en todas las etapas con las víctimas, ¿no? Porque ha ocurrido el anterior, hace 2 o 3 semanas, había un caso de feminicidio que no tenía abogada la víctima. Entonces no podemos dejarlos al aire. La etapa preparatoria, ¿cuánto tiene que durar? Dice 6 meses, ¿no? Pero tampoco se cumple. Después el cumplimiento de los plazos de las notificaciones, la preparación de juicio, que también es importante con referencia al tema de adjuntar o hacer una revisión de todas las pruebas que hemos producido en las etapas. Y también la ley 1173 habla del tema de las audiencias y de los juicios, ¿no? La resolución también tiene que estar, dice, la apelación y la casación en 20 días, pero nuevamente les repito que no se cumple, ¿no? O sea, es lo que dice la ley. Entonces, eso sería con referencia a la ley 1173. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, el silencio otorga. Si no hay preguntas, les vuelvo a agradecer por la paciencia, por haber participado en esta capacitación. Bueno, más que capacitación es recordar o ver un poquito el tema de la ley 1173. Y nuevamente les voy a solicitar, por favor, antes de retirarse, no olviden llenar la ficha que está en los mensajes donde nos ha subido Gabriela, para que podamos tener nosotros nuestro día de participación, porque se ha hablado a los que recién han entrado con el Save the Children, se les va a dar una sola certificación con varias horas. Entonces, antes de retirarse, son 33 participantes, por favor, llenen la ficha de registro. Bueno, muchas gracias. Y hasta el 20 creo que nos vamos a encontrar en forma personal. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.